Decidí llamar a la policía y les conté la extraña visita del hombre. Me aconsejaron que me mantuviera dentro de la casa con todas las puertas y ventanas cerradas mientras enviaban a un oficial a investigar. Mientras esperaba, me senté en el sofá, tratando de mantener la calma, pero la tensión en el aire era palpable. El tiempo parecía transcurrir lentamente mientras esperaba la llegada del oficial de policía. Cada pequeño ruido me hacía saltar y mirar hacia la puerta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché el sonido de una sirena y vi las luces parpadeantes de un coche de policía acercándose a mi casa. El oficial de policía tocó a la puerta y lo dejé entrar. Le conté todo lo que había sucedido, desde la llegada del falso repartidor de pizza hasta su extraña desaparición en el jardín. El oficial parecía preocupado y comenzó a tomar notas detalladas. Mientras hablaba con el oficial, escuchamos un ruido proveniente del techo. Fue un golpe sordo seguido de un arrastre. Ambos nos miramos, y el oficial sacó su arma y me instó a quedarme en la sala mientras él investigaba. El oficial subió las escaleras hacia el ático, y yo esperé ansiosamente, temiendo lo peor. Pasaron unos minutos que se sintieron como una eternidad, y finalmente el oficial regresó, pálido y sudando. «No hay nadie en el ático», dijo, con voz temblorosa, «pero encontré algo». Luego sacó una mochila negra que había encontrado en el ático. La abrió y dentro encontramos un cuchillo afilado, una cuerda y una fotografía mía durmiendo en mi cama. La foto había sido tomada desde fuera de la ventana. Mi estómago se revolvió de terror al darme cuenta de que el hombre que se había hecho pasar por un repartidor de pizza había estado acechándome desde hacía tiempo. Había estado en mi casa, había tomado fotos mías mientras dormía y había estado en el ático esperando el momento adecuado para atacar. El oficial llamó a refuerzos y comenzaron una búsqueda intensiva de la zona en busca del hombre. Me pidieron que me quedara en casa y que no abriera la puerta a nadie que no fuera un oficial de policía. Me sentía aterrorizado y atrapado en mi propia casa, sin saber cuándo o si el hombre regresaría. Pasaron horas y las patrullas de policía recorrieron las calles cercanas, pero el hombre parecía haber desaparecido en la oscuridad de la noche. Me sentía atrapado y vulnerable, sin saber cuándo podría volver a sentirme seguro en mi propia casa. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, el oficial de policía que había estado en mi casa me informó que habían revisado la zona y no habían encontrado rastro del hombre. Me aconsejaron que me quedara con amigos o familiares esa noche y que tomaran medidas adicionales de seguridad en mi casa. Salí de mi casa, sintiéndome aliviado de dejar ese lugar aterrador atrás, al menos por una noche. Me fui a casa de un amigo y pasé la noche en vela, incapaz de conciliar el sueño después de la horrible experiencia que había vivido. Los días siguientes fueron igual de aterradores. La policía continuó investigando, pero el hombre seguía sin aparecer. Me cambié a un nuevo lugar y tomé medidas extremas de seguridad para protegerme a mí mismo y a mi hogar. Instalé cámaras de seguridad, reforcé las puertas y ventanas, y viví en constante temor de que el hombre regresara. Pasaron semanas y luego meses sin noticias del hombre. La pesadilla parecía haber terminado, pero el miedo y la paranoia seguían acechándome. Cada vez que escuchaba un ruido inusual o veía a alguien mirando mi casa, mi corazón se aceleraba y volvía a revivir esa noche de terror. Nunca supe quién era el hombre que se hizo pasar por un repartidor de pizza y me aterrorizó durante esa noche. Nunca volví a sentirme seguro en mi propia casa y siempre me pregunté si algún día regresaría para terminar lo que había comenzado. La experiencia dejó una cicatriz en mi mente que nunca sanaría por completo. Aprendí que la seguridad y la tranquilidad pueden ser efímeras y que la maldad puede estar más cerca de lo que imaginamos. Desde entonces, siempre he mirado por encima de mi hombro y he vivido con el temor de que esa noche de terror pueda repetirse en cualquier momento. Me encontraba solo en casa una fría noche de invierno. La lluvia golpeaba contra las ventanas y el viento aullaba como un lobo hambriento en busca de presas. Había planeado pasar la noche viendo películas de terror y disfrutando de una pizza. Era la manera perfecta de relajarme después de una larga semana de trabajo. Pedí la pizza en línea y esperé ansiosamente su llegada. Mientras tanto, encendí la televisión y comencé a ver una película de terror.
Los efectos especiales y la música de fondo creaban una atmósfera escalofriante que me tenía atrapado en la pantalla. El tiempo pasaba volando mientras me sumergía en la trama, y pronto olvidé por completo que estaba solo en casa. De repente, el sonido del timbre de la puerta me sacó de mi trance. Miré el reloj y vi que ya había pasado más de una hora desde que había pedido la pizza. Me levanté del sofá y fui a la puerta, preguntándome por qué el repartidor se estaba tomando tanto tiempo. Cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre alto y delgado, vestido con un uniforme de entrega de pizza empapado por la lluvia. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de su gorra, y el agua goteaba de su chaqueta. Parecía incómodo y nervioso. «Lo siento mucho por la demora», dijo con voz temblorosa. «El clima está bastante malo esta noche». Asentí con la cabeza y le dije que no había problema. Le pagué la pizza y le di una propina generosa para compensar su tiempo en medio de la tormenta. Aunque su aspecto era un poco inquietante, no le di mucha importancia y agradecí que hubiera venido a pesar del clima. Pero cuando volví a cerrar la puerta, algo no cuadraba. Había algo extraño en la forma en que el repartidor me miraba, como si estuviera evaluándome. Sacudí la cabeza y atribuí ese sentimiento a mi imaginación. Después de todo, era una noche de lluvia, y el tipo probablemente estaba ansioso por terminar su trabajo y volver a casa. Regresé al sofá y reanudé mi película de terror, tratando de concentrarme en la trama y olvidar la extraña sensación que me había invadido. Sin embargo, a medida que avanzaba la película, empecé a sentirme incómodo. Tenía la extraña sensación de que alguien me observaba, como si los ojos del repartidor estuvieran clavados en mí. Traté de ignorar ese sentimiento y continué viendo la película, pero la inquietud crecía en mí. Decidí levantarme y cerrar todas las cortinas de la casa, pensando que eso me ayudaría a sentirme más seguro. Cuando terminé, me dirigí a la cocina para tomar una bebida y calmarme. Mientras bebía un vaso de agua, oí un leve ruido proveniente del exterior. Parecía el chirriar de una puerta o una ventana que se abría. Mis sentidos se pusieron alerta y, con cuidado, me dirigí hacia la ventana de la cocina y miré afuera. No vi nada inusual en el jardín trasero, pero seguía teniendo la extraña sensación de que alguien estaba cerca. Justo cuando estaba a punto de volver a la sala, vi una sombra moviéndose en la oscuridad. Al principio, pensé que era simplemente un efecto de la lluvia y el viento, pero luego la sombra tomó forma y vi la figura del repartidor de pizza parado al otro lado del jardín. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras lo observaba en silencio. ¿Qué demonios estaba haciendo allí? ¿Por qué no se había ido después de entregar la pizza? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de que sus ojos estaban fijos en mí a través del vidrio de la ventana. Me estaba mirando, sin duda alguna. Decidí enfrentarlo y salir a hablar con él, pero antes de que pudiera hacerlo, el repartidor dio un paso hacia atrás y desapareció en la oscuridad. Corrí hacia la puerta trasera y la abrí, pero no había rastro de él en ningún lado. La lluvia seguía cayendo y el viento aullaba, pero el repartidor había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Estaba aterrado y confundido. ¿Por qué el repartidor se había quedado en mi casa después de entregar la pizza? ¿Y por qué se había ido tan repentinamente? Sentí que algo no estaba bien y decidí llamar a la pizzería para preguntar si había habido algún problema con el repartidor. Cuando llamé, una voz sombría respondió al otro lado de la línea. ¿Pizzería Don Luigi? ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó la voz. Le expliqué la situación y pregunté por el repartidor que había venido a mi casa. Hubo un silencio incómodo antes de que la voz respondiera. Lo siento, pero no tenemos ningún repartidor con ese nombre en nuestra plantilla. Además, no hemos realizado entregas en esa área en toda la noche debido al mal clima. Mis piernas temblaban y mi mente estaba llena de miedo. No podía creer lo que estaba escuchando. Si el hombre que había venido a mi casa no era un repartidor de pizza, ¿quién demonios era y por qué se había quedado en mi casa? La noche estaba oscura y silenciosa, y yo me encontraba solo en casa. Mi esposa había viajado a visitar a su madre y no regresaría hasta la próxima semana. Mis hijos estaban en casa de unos amigos y me quedé solo en nuestra casa en las afueras de la ciudad. Había planeado pasar la noche viendo películas y disfrutando de una pizza.
Era el tipo de noche tranquila que a menudo ansiaba, una oportunidad para relajarme y disfrutar de un poco de tiempo a solas. Llamé a la pizzería local y pedí mi pizza favorita, una de pepperoni con extra de queso, y me aseguraron que llegaría en menos de 30 minutos. Mientras esperaba la llegada de la pizza, me acomodé en el sofá de la sala de estar. Había apagado todas las luces excepto la de la televisión, que emitía una luz tenue que llenaba la habitación de sombras inquietantes. La película de terror que había elegido era una de mis favoritas, y me sumergí en la historia de monstruos y sustos sin preocuparme por nada más. El tiempo pasó volando mientras veía la película, y me olvidé por completo de que estaba solo en casa. Los efectos especiales y la música de fondo creaban una atmósfera inquietante que me tenía atrapado en la pantalla. Me encantaba la sensación de miedo controlado que experimentaba mientras observaba la trama desarrollarse. De repente, el sonido del timbre de la puerta me sacó de mi trance. Miré el reloj y me sorprendí al ver que ya habían pasado más de 40 minutos desde que había hecho el pedido de pizza. Me levanté del sofá y me dirigí a la puerta, preguntándome por qué el repartidor se estaba tomando tanto tiempo. Cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre alto y delgado, vestido con el uniforme de entrega de pizza empapado por la lluvia. Su rostro estaba parcialmente oculto bajo la sombra de su gorra y el agua goteaba de su chaqueta. Parecía incómodo y nervioso, como si algo lo estuviera atormentando. «Lo siento mucho por la demora», dijo con voz temblorosa. «El clima está bastante malo esta noche». Asentí con la cabeza y le dije que no había problema. Le pagué la pizza y le di una propina generosa como agradecimiento por venir, a pesar del clima adverso. Sin embargo, algo en su mirada me inquietó. Había un destello de ansiedad en sus ojos, como si estuviera a punto de decir algo, pero no se atreviera. Después de un incómodo silencio, le pregunté si había algún problema. El hombre pareció titubear antes de responder. No hay problema en absoluto. Solo, ten cuidado esta noche». Y sin decir más, dio media vuelta y se alejó rápidamente por el camino de entrada, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Cerré la puerta detrás de él y me quedé allí parado, preguntándome qué había querido decir con esas palabras. Era extraño, pero decidí no pensar demasiado en ello y volver a mi película. Sin embargo, a medida que avanzaba la película, una sensación incómoda se apoderó de mí. Tenía la extraña impresión de que alguien me estaba observando, como si los ojos del repartidor de pizza estuvieran fijos en mí. Traté de sacudirme la sensación y seguir viendo la película, pero la inquietud creció. Mis oídos estaban alerta ante cualquier ruido, por pequeño que fuera, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Algo no estaba bien, y no podía ignorarlo. Decidí levantarme del sofá y cerrar todas las cortinas de la casa para sentirme más seguro. Mientras lo hacía, noté que la lluvia seguía cayendo con fuerza lánguida contra las ventanas. El viento silbaba fuera, haciendo que los árboles se movieran y produciendo sombras espeluznantes en la casa. Una vez que todas las cortinas estuvieron cerradas, me dirigí a la cocina para tomar una bebida y tratar de calmar mis nervios. Mientras bebía un vaso de agua, oí un ruido proveniente del exterior. Era un sonido sutil, pero inconfundible, como si alguien estuviera intentando abrir una ventana. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho, mientras me acercaba sigilosamente a la ventana de la cocina y miraba afuera. No vi nada fuera de lo común en el jardín trasero, pero seguía teniendo la sensación de que alguien estaba cerca. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y la oscuridad dificultaba ver claramente. Justo cuando estaba a punto de volver a la sala, vi una sombra moviéndose en la oscuridad. Al principio, pensé que era solo una ilusión causada por la lluvia y el viento, pero luego la sombra tomó forma. Vi la figura del repartidor de pizza parado al otro lado del jardín, mirando fijamente mi casa. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras lo observaba en silencio. ¿Qué demonios estaba haciendo allí? ¿Por qué no se había ido después de entregar la pizza? Mi mente estaba llena de preguntas, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Me encontraba solo en casa, atrapado en la oscuridad de una noche tormentosa. Mi esposa estaba fuera de la ciudad visitando a su madre, y mis dos hijos
Se habían quedado en casa de unos amigos. Era una noche tranquila y sombría, perfecta para relajarme después de una semana agotadora. Había planeado una noche de películas y pizza para disfrutar de mi soledad. Llamé a la pizzería local y pedí mi pizza favorita, pepperoni con extra de queso. Me dijeron que llegaría en menos de 30 minutos. Mientras esperaba, me senté en el sofá, rodeado de sombras, y encendí la televisión. La película que había elegido era un clásico de terror, con una trama envolvente y efectos especiales espeluznantes que me mantenían pegado a la pantalla. Con el tiempo, me sumergí en la película y olvidé que estaba solo en casa. El sonido de la lluvia y el viento aullando en el exterior se desvanecieron mientras me dejaba llevar por la historia. Los sustos y las sorpresas me mantenían al borde del sofá, y la noche pasó volando. De repente, el sonido del timbre de la puerta me sacó de mi trance. Miré el reloj y me sorprendió ver que ya habían pasado más de 40 minutos desde que había hecho el pedido de la pizza. Me levanté del sofá y me dirigí a la puerta, preguntándome por qué el repartidor se estaba tomando tanto tiempo. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre alto y delgado, vestido con el uniforme de entrega de pizza empapado por la lluvia. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de su gorra y el agua goteaba de su chaqueta. Parecía incómodo y nervioso. «Lo siento mucho por la demora», dijo con voz temblorosa. «El clima está bastante malo esta noche». Asentí con la cabeza y le dije que no había problema. Le pagué la pizza y le di una propina generosa como agradecimiento por su esfuerzo en medio de la tormenta. Sin embargo, algo en su mirada me inquietó. Sus ojos parecían inyectados en sangre y su expresión era extraña, como si estuviera a punto de decir algo, pero se contuviera. Después de un incómodo silencio, le pregunté si había algún problema. El hombre pareció titubear antes de responder. «No, no hay problema en absoluto. Solo ten cuidado esta noche». Sin decir más, dio media vuelta y se alejó rápidamente por el camino de entrada, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Cerré la puerta detrás de él y me quedé parado, preguntándome qué había querido decir con esas palabras. Era extraño, pero decidí no pensar demasiado en ello y regresé al sofá para continuar viendo la película. Sin embargo, a medida que avanzaba la película, la sensación de ser observado persistía. Tenía la extraña impresión de que alguien me estaba mirando, como si los ojos del repartidor de pizza estuvieran fijos en mí. Traté de sacudirme la sensación y seguir viendo la película, pero la inquietud creció en mí. Mis oídos estaban alerta ante cualquier ruido, y mis nervios estaban a flor de piel. Algo no estaba bien, y no podía ignorarlo. Decidí levantarme del sofá y cerrar todas las cortinas de la casa para sentirme más seguro. Mientras lo hacía, noté que la lluvia seguía cayendo con fuerza lánguida contra las ventanas, y el viento aullaba como una bestia hambrienta en la noche. La casa parecía más sombría que nunca, pero al menos me sentía protegido de miradas indiscretas. Una vez que todas las cortinas estuvieron cerradas, me dirigí a la cocina para tomar una bebida y tratar de calmar mis nervios. Mientras bebía un vaso de agua, oí un ruido proveniente del exterior. Fue un sonido sutil pero inconfundible, como si alguien estuviera intentando abrir una ventana. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho mientras me acercaba sigilosamente a la ventana de la cocina y miraba afuera. No vi nada fuera de lo común en el jardín trasero, pero la sensación de que alguien estaba cerca persistía. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y la oscuridad dificultaba ver claramente. Justo cuando estaba a punto de volver a la sala, vi una sombra moviéndose en la oscuridad. Al principio, pensé que era solo una ilusión causada por la lluvia y el viento, pero luego la sombra tomó forma. Vi la figura del repartidor de pizza parado al otro lado del jardín, mirando fijamente mi casa. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras lo observaba en silencio. ¿Qué demonios estaba haciendo allí? ¿Por qué no se había ido después de entregar la pizza? Mi mente estaba llena de preguntas, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Corrí hacia la puerta trasera y la abrí de un tirón, saliendo al jardín bajo la lluvia torrencial. Pero el repartidor de pizza había desaparecido como si se lo hubiera tragado la noche. Mis ropas se empaparon al instante, pero no podía preocuparme por eso.
Tenía que descubrir qué estaba sucediendo. Llamé a la pizzería y pregunté si habían enviado a alguien más después de mi entrega. La voz al otro lado de la línea sonaba confundida, y me aseguraron que solo se había enviado a un repartidor esa noche, y era el hombre que había venido a mi casa. No había registros de ningún otro envío a mi dirección. La alarma en mi mente creció a medida que me daba cuenta de que el hombre que había estado observando mi casa no era un empleado de la pizzería. Había estado en mi propiedad sin permiso y había estado acechándome. ¿Qué quería de mí? Decidí llamar a la policía y les expliqué la extraña situación. Les di la descripción del hombre y les conté todo lo que había sucedido, desde la llegada de la pizza hasta su inquietante presencia en mi jardín. La voz del oficial en el otro extremo sonaba preocupada mientras me pedía que me mantuviera dentro de la casa con todas las puertas y ventanas cerradas mientras se enviaban a un oficial a investigar. Mientras esperaba, me senté en la sala de estar, temblando de nerviosismo. Cada pequeño ruido me hacía saltar y mirar hacia la puerta. La sensación de estar atrapado en mi propia casa se hacía cada vez más intensa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché el sonido de una sirena y vi las luces parpadeantes de un coche de policía acercándose a mi casa. El oficial de policía tocó a la puerta y lo dejé entrar. Le conté todo lo que había sucedido, desde la llegada del falso repartidor de pizza hasta su extraña desaparición en el jardín. El oficial parecía preocupado y comenzó a tomar notas detalladas. Mientras hablaba con el oficial, escuchamos un ruido proveniente del techo. Fue un golpe sordo seguido de un arrastre. Ambos nos miramos y el oficial sacó su arma y me instó a quedarme en la sala mientras él investigaba. El oficial subió las escaleras hacia el ático y yo esperé ansiosamente, temiendo lo peor. Pasaron unos minutos que se sintieron como una eternidad y finalmente el oficial regresó, pálido y sudando. «No hay nadie en el ático», dijo con voz temblorosa. «Pero encontré algo». Luego sacó una mochila negra que había encontrado en el ático. La abrió y dentro encontramos un cuchillo afilado, una cuerda y una fotografía mía durmiendo en mi cama. La foto había sido tomada desde fuera de la ventana. Mi estómago se revolvió de terror al darme cuenta de que el hombre que se había hecho pasar por un repartidor de pizza había estado acechándome desde hacía tiempo. Había estado en mi casa, había tomado fotos mías mientras dormía y había estado en el ático esperando el momento adecuado para atacar. El oficial llamó a refuerzos y comenzaron una búsqueda intensiva de la zona en busca del hombre. Me pidieron que me quedara con amigos o familiares esa noche y que tomaran medidas adicionales de seguridad en mi casa. Me sentía aterrado y atrapado en mi propia casa, sin saber cuándo o si el hombre regresaría. Pasaron días y luego semanas sin noticias del hombre. La pesadilla parecía haber terminado, pero el miedo y la paranoia seguían acechándome. Cada vez que escuchaba un ruido inusual o veía a alguien mirando mi casa, mi corazón se aceleraba y volvía a revivir esa noche de terror. Nunca supe quién era el hombre que se había hecho pasar por un repartidor de pizza y me aterrorizó durante esa noche. Nunca volví a sentirme seguro en mi propia casa y siempre me pregunté si algún día regresaría para terminar lo que había comenzado. La experiencia dejó una cicatriz en mi mente que nunca sanaría por completo. Aprendí que la seguridad y la tranquilidad pueden ser efímeras y que la maldad puede estar más cerca de lo que imaginamos. Desde entonces, siempre he mirado por encima de mi hombro y he vivido con el temor de que esa noche de terror pueda repetirse en cualquier momento.